Escocia, como unión de rugby, como nación, es muy parecido a lo que es Argentina, más que nada porque todos los viven con mucha pasión. Creo que hay una semejanza con el rugby argentino en ese sentido. Escocia es un país muy pasional y obviamente al rugby se le da muchísima importancia. Un seleccionado, un país con mucha historia, ¿no? Con mucha historia en el Seis Naciones. No solo la gente, los jugadores, de la forma que se entregan dentro de la cancha, sino también toda la gente que va a ver el partido, de cómo lo vive. Me acuerdo, no sé, Mundial 91, que me tocó estar de gira, creo jugar el tercer puesto contra All Blacks. Creo que tiene una similitud al rugby argentino. Un seleccionado que tuvo grandes jugadores y que, bueno, lo viven intensamente el rugby y son muy fanáticos, como todos los isleños, ¿no? Justo en el club donde yo estaba, en Glasgow, nos tocó tener una muy buena generación, que es un poco la generación que está hoy en día en el seleccionado, y con buenos resultados, con lo cual también hacía que lleguen más espectadores y que se genere un poquito más incluso de expectativas. Y por otro lado, tuvimos la suerte de jugar con ellos, de conocerlos, y gente muy agradable, muy llevable y muy competitiva, ¿no? En ese sentido, creo que con mucho amor propio. Los describiría como una nación que juega al rugby con mucho amor propio y con mucha pasión. No quisiera ofender a nada ni a nadie, pero el mejor momento de mi vida, el más emocionante de mi vida, es en Murrayfield, cuando sentí el himno nacional argentino y una bandera argentina en la tribuna. Carrera sending it wide. Picardo all the way. Costa Picardo! A chorus of boos rings out around Murrayfield. The biggest comeback this team has ever mustered. And what a time to make it happen. These boys are made of the sternest stuff. Escocia es un país con larga tradición de rugby. Equipos legendarios y jugadores superlativos construyeron el prestigio de una de las potencias de las Islas Británicas. Pero los Pumas le vienen jugando de igual a igual hace muchos años y con la victoria de noviembre de 2025 empataron la estadística de una historia de enfrentamientos que hoy vamos a conocer. Los legendarios partidos en Jorge Newbery terminaron de consolidar el impacto de los Pumas del 65. La última de las series disputadas en el viejo estadio de Geva enfrentó a nuestro seleccionado con el equipo del Cardo. El primer choque entre los Pumas y Escocia se produjo en 1969. En aquel primer duelo, los Pumas consiguieron una victoria inolvidable que desató la fiesta en la vieja cancha de Jorge Newbery. Los Pumas viajaron a las Islas Británicas en 1973 y, en Edimburgo, quedaron al borde de la hazaña. El partido tuvo 2 tries apoyados por 2 leyendas insuperables, Hugo Porta y Chiquito Travaglini. Pero sobre la hora, un drop de la apertura escocés definió el partido por un solo punto. Pero como éramos todos amateurs, por lo único que jugabas era por la gloria. Ir en un micro, con patrullero adelante, atrás, bajarte, mucha gente pidiendo autógrafos, que te tocan, y no es mucho, no estás muy acostumbrado. Pero decían que habían 30.000 personas. Era el primer partido que se televisaba para Argentina. Ustedes pongan en situación y piensen si no es el momento más importante. Mi papá me iba a ver desde San Juan, pero en San Juan no llegaba la televisión. Llegaba a Media Agua, que estaba a 50 kilómetros. Se vino la gente de San Juan a verme. Y yo sabía que jugaba o me imaginaba que jugaba para toda esa gente que me quería y para muchos jugadores, que yo era la puerta de entrada a los Pumas.
En el primer viaje de los Pumas a Europa, quedaron a un paso de la hazaña contra Escocia. El try de Hugo Porta empezaba a mostrar al mundo las cualidades del 10, pero esa tarde quedó marcada por el maravilloso try de otro crack inigualable, Alejandro Chiquito Travaglini. La pelota va, se la pasan a Hugo Porta a Arturo. Yo iba entre los dos, obviamente más lento que ellos. Y da la pelota y se la da al Chiquito, a Arturo, obviamente que mejor que a mí. Yo la vi, obviamente que la vi porque soy hincha y porque era jugador. Lo vi un pase bueno. Llegamos al gol y yo, que en esa época no se abrazaban, y cometí la desfachatez de tocarle el pelo y felicitarlo. He's the big man, Travaglini, Matarazzo. Travaglini, he could score, he's a big boy. Try awarded. Cortamos la línea con el Tito, ¿no? Y yo no llegaba al try y me tiré por arriba de dos tipos con la mano así. Hice el try. Te digo, fue durante mucho tiempo la portada de la BBC para los partidos de rugby de Inglaterra, creo, no sé. Y la verdad, los que jugamos al rugby, o por lo menos los que empezamos al rugby de chiquito, Murrayfield es un lugar emblemático. Y la verdad que es espectacular, es muy lindo cómo vive la gente el rugby allá. Como Twickenham, Murrayfield, Lansdowne Road, que hoy se llama Viva Stadium, son lugares donde son únicos. Y Murrayfield creo que tiene el condimento del himno escocés con las gaitas, ¿no? Con todo ese espectáculo que tiene. Son muy nacionalistas, son muy orgullosos de su país y eso obviamente lo trasladan a la cancha. Afuera de la cancha, dentro de la cancha, la verdad como te lo hacen sentir también, desde el buen sentido. Tanto los fanáticos o los espectadores hacia los jugadores y los mismos jugadores hacia adentro de la cancha creo que lo transmiten y sienten mucho orgullo obviamente cuando cantan el Flower of Scotland o cuando salen a representar a su país. Particularmente a mí el himno de Escocia me parece muy lindo y es algo que también cuando uno está en la cancha, más allá de que el himno nuestro te motiva, también escuchar y la gente cómo lo canta y cómo lo siente, como apoyo a su equipo. Es muy lindo. Que hace que está jugando contra uno de los mejores equipos del mundo, no sé si de la actualidad, pero sí de la historia. Entonces a veces tiene mejor actualidad que otros años, pero siempre son equipos muy competitivos, de mucho amor propio, y jugar en su cancha es algo especial, es como tachar, ¿no? Poner un tilde a las mejores canchas del mundo, a las más emblemáticas, por ahí no las más modernas, pero las más emblemáticas, y creo que eso fueron experiencias muy lindas. Delivered with the passion and intensity that you always come to expect on Six Nations Championship afternoons at Murrayfield. Durante 17 años no hubo cruces entre los Pumas y Escocia. Luego del viaje del 73, recién en 1990, Argentina volvió a Murrayfield. Fue una dura derrota por 49-3. Un recuerdo triste, potenciado porque esa tarde, por última vez, se puso la camiseta celeste y blanca Hugo Porta, que salió lesionado en el primer tiempo. En 1994, Argentina ganó la serie disputada en Ferro. Nicolás Fernández Miranda fue una de las figuras del seleccionado argentino. Vamos la serie contra Escocia que ganamos los dos partidos en Ferro. Y haber ganado la serie contra Escocia era un montón. Keep the ball in play and get players underneath it and move it out of their own half. They're under pressure for the moment now though as Turan goes through. Estuvo muy bueno, jugamos en Ferro los dos partidos. Nada, jugamos bien. Y ganarle a Escocia en esa época siempre es un montón, pero bueno, en esa época más y ganar los dos partidos, creo que eso era muy difícil. Y nada, fue un lindo recuerdo, me acuerdo de los partidos, me acuerdo que era invierno, que hacía frío, tercer tiempo después ahí en Ferro y quedarnos hasta tarde.
nada, muy bueno, muy lindo y era una buena forma de empezar jugando en los Pumas también. Hola, soy Nico Cambiaso, camada 2006 de VA, juego de hooker. Yo arranqué a los 14/13 por mi hermano, que lo veía jugar en primera acá, cuando ya haber estado jugando en Delta. Venía de Delta, como el hermano fue mucho tiempo jugador de primera y demás, se lo trajeron para acá, ahí empezamos a jugar juntos. Siempre de más chicos Poro fue de los que más entrenaditos estaban. Me acuerdo de los primeros entrenamientos, era un hincha pelotas, quería rotar las pelotas, quería taclear todo el tiempo. Siempre medirme con él y era una gran batalla todos los entrenamientos. Tenía muchas ganas de entrenar y todo el tiempo estar presente. Como hooker, un jugador muy consistente. Fanático mal, le encanta, es un deporte que te encanta. Fuerte en defensa, siempre con muchas ganas de agarrar la pelota, siempre muy participativo. Un fijo muy bueno y en el suelto también está todo el tiempo presente, todo el tiempo circulando. Un hooker que le gusta jugar con la pelota, le gusta el contacto. La experiencia en Pumita fue muy lindo de estar ahí con los chicos después de haber hecho un proceso tan largo y que se debe poder ponerte la camiseta de Argentina, que nada, la verdad que es increíble. Es un jugador que no tiene techo, que todo el tiempo está mejorando. Es un pibe que se pone una meta y va atrás de ella. Yo creo que mi sueño sería debutar en primera de mi club y jugar en los Pumas. No hay nada que se compare a lo que sentís cuando realmente sentís la camiseta. En Macro nos pasa igual. Sentimos la camiseta. Por eso acompañamos a más de 90 clubes y equipos de rugby en todo el país. Impulsamos pasiones. Jugá en grande. Pensá en Macro. La filosofía del rugby de Glasgow es un rugby dinámico, un rugby de juego, de salir jugando de todos lados. A mí me favorecía y me gustaba mucho porque era muy parecido a lo que es el juego de hindú, a lo que era el juego de hindú y tratar de meterle mucha dinámica y mucho ritmo de juego. Eso hizo que obviamente en Glasgow nos fue muy bien y que genere jugadores con esa capacidad. O no sé si jugás porque tenés los jugadores o los jugadores hacen que tengas esa capacidad de juego, y creo que eso se trasladó mucho también al seleccionado. Y ves al seleccionado de Escocia y es un equipo que juega, que se anima a jugar, y cuando juega tiene jugadores muy desequilibrantes y lo hace realmente muy bien. La gira de 1999, previa al Mundial, estuvo teñida por el conflicto que envolvía al seleccionado por aquel entonces. Sin embargo, ante Escocia tuvo una gran alegría. Aquella tarde, por primera vez en la historia, los Pumas le ganaban al seleccionado del Cardo en Murrayfield con una gran actuación de Octavio Bartolucci. Yo empecé en los Pumas en el 98, la primera gira, así que fue casi de mis primeros partidos. Creo que veníamos de una etapa acá un poco turbulenta en cuanto a entrenadores, que se iba uno, que venía otro. De hecho, fuimos a la gira con Pipo Méndez y Alex Wiley. Y la verdad que creo que fue una gira buena, muy buena. Le ganamos a Escocia por primera vez allá. Partidos durísimos y a mí particularmente por ser mis primeros partidos, la verdad que todo era novedad. La verdad que estuvo bueno porque era una parte de la preparación, ¿no? En definitiva, de ir preparando un año de mundial. Y como todo, cuando es la primera vez, se genera como algo único, en definitiva. Ya en una época por ahí de amateurismo y algunos jugadores empezando a ser profesionales, jugando contra profesionales que eran los escoceses. Ese partido fue increíble, yo no jugué. Yo estaba en el banco,
Pero nada, ser parte de los Pumas, ser parte de ese día, ser parte de esa historia fue increíble. Nada, la verdad que ese día los Pumas jugaron espectacular. Me acuerdo que Octavio jugó un partidazo, jugó muy bien, Octavio Bartolucci. Para los que éramos amateur tenía un valor especial, ¿no? Porque en definitiva competir contra los mejores del mundo en distintas condiciones y poder lograr un buen resultado era como algo único, y nada más que contra Escocia de visitante en Murrayfield, creo que tenía un sabor pero muy importante. En 2001 también una gira muy buena que creo que también le habíamos ganado a Gales. Veníamos de jugar un partido con Gales donde habíamos tenido un resultado positivo y era como mostrarnos de vuelta que podíamos jugar bien al rugby y competir contra los mejores. Todos partidos muy duros. De mucha lluvia, ¿no? De un partido reñido, pero también con las condiciones climáticas que acostumbran a jugar cuando vamos al Reino Unido. En general por ahí acá es verano, pero allá es invierno, en la época de noviembre. Partido como todo, palo y palo. Lo que me acuerdo es que por ahí era más, no era tanto las condiciones técnicas que teníamos, sino era más saber cuál de los dos equipos podía superar al otro con su parte actitudinal, más que nada. Ganamos Escocia, no sé si fue, creo que trae de Nani, completo. Y eso para nosotros como equipo fue una demostración muy importante haber podido ganar 2 partidos seguidos contra 2 naciones como Gales inicialmente y reafirmándolo contra Escocia en Escocia, que eso le daba más valor todavía. Escocia siempre te atraía más que nada para mí, ¿no? A mí me atraía por la forma, o por la pasión con que jugaban, por la garra que ponían. Por ahí había otros equipos, ¿no? Que por ahí jugaban un rugby más lindo. Pero siempre admiré de Escocia en sí lo que te decía recién, ¿entendés? Ha tenido años donde ha sido muy competitivo en el 6 Naciones, ha tenido otros que no. Ashman con esta alternativa, lo mandan a Tuipulotu. En la línea me tocó compartir todos estos años con Sione Tuipulotu, que es el capitán, un tipo con una mentalidad impresionante. Mete el pase e inevitablemente sobra Tuipulotu por fuera. Con Hugh Jones, que debe ser de las personas más desequilibrantes o más talentosas que he visto, que he compartido plantel. Y así un montón, con Kyle Stein, el capitán, que es el win. Con los forwards también, la verdad que ahí es un equipo muy completo, con Sander Fagerson, que es el pilar derecho de los Lions también, y es un jugador que te juega 80 minutos todos los partidos y te da en el suelto, en el fijo, la verdad que... Y la tercera línea también, bueno, un poco todos, ¿no? Son tremendos jugadores y gente también, amigos, que le tengo mucho cariño. De chico, uno de mis ídolos era el tercera línea, el tiburón blanco, que era Jeffrey, no me acuerdo si era John Jeffrey o algo así, y la verdad que lo miraba y me encantaba. Después estaba el fullback, que era Gavin Hastings, que eran 2 hermanos, uno jugaba de centro, otro de fullback. La realidad es que Escocia hoy tiene un equipo bastante completo, ¿no? Obviamente con su figura que puede ser Finn Russell, que no solo en Escocia, sino que lo hace todo el año en Racing, Metro, hoy que está jugando. Creo que es el jugador desequilibrante de ellos que hace jugar bien a los demás. Finn Russell, bueno, es un talentoso, claramente, es un talentoso y un desfachatado, ¿no? Me parece que es un jugador que juega sin muchas ataduras y es un jugador que sí, que es lindo ver porque justamente muchas veces se sale del libreto, ¿no? O por ahí el libreto de él es ese, ¿no? Jugar muchas veces lo que tenés enfrente y dejar que el talento fluya, lo cual es muy lindo de ver. Choques mundialistas entre Argentina y Escocia favorecen a los Pumas. En el encuentro por cuartos de final de la Copa del Mundo de Francia 2007, los Pumas consiguieron una victoria que les dio el pase a semifinal por primera vez en su historia. Veníamos con muchísimo optimismo, el grupo estaba muy bien, veníamos con muy buenos partidos también, con mucha confianza y la verdad que pensando mucho en nosotros, analizando mucho el equipo,
contrario, pero la realidad es que veníamos con mucha confianza y sabíamos que podíamos llegar más lejos. Nos llegaba un montón de información. De hecho, me acuerdo que nos imprimían mails de gente apoyando o esto que pasó. Creo que fue ese partido contra Escocia que se corrió el horario del Boca River y la verdad que nos parecía increíble todo lo que estaba pasando. Y nada, me acuerdo que salimos de un line, veo que nos vamos al piso, nos roban la pelota en el piso y yo ya estaba posicionado como para salir a defender. Y bueno, salí a tapar la pelota, la tapé y con la suerte de que la pelota rebota para adelante, o sea, no tuve ni que... O sea, con la misma carrera seguí corriendo hacia adelante y me venía cerrando, creo que el Win, que es el que se tuvo que dar vuelta, correr y bueno, picó para adentro, que por suerte, porque si picaba para afuera no iba a llegar, así que picó para adentro y me pude tirar arriba. Creo que es un recuerdo espectacular que me va a quedar para toda la vida. Y bueno, más allá que mis amigos me jodan, me dicen que fue un Ocon, pero bueno, por suerte ya había TMO y se vio que no. El otro encuentro mundialista se dio en la Copa del Mundo de Nueva Zelanda en 2011. Aquella jornada quedó grabada en la memoria por la corrida llena de gambetas de Lucas González Amorosino. We really are getting to the stage now where teams have to win or they face the prospect of an early exit, and neither. Y medio como que se definía toda la clasificación en el partido de Pumas-Escocia. Lo que me acuerdo es que, como siempre, en Wellington, con mucho viento, mucha lluvia, y eso por ahí, las condiciones de ese día eran demasiado determinantes, por decir de una manera, para la hora del juego. Big stage tonight as Argentina plays Scotland in Wellington. De hecho, siento que jugamos mejor contra Inglaterra que contra Escocia. Pelota al fondo, me acuerdo, voy corriendo, quiero frenar, pum, me caigo, digo, opa, ¿qué pasó? Raro. Bueno, trato de seguir jugando, corro un poco más, corro, no sé qué, llego a un line, cuando trato de saltar de vuelta, digo, me caigo. Y ahí termino saliendo, nada, voy al vestuario, me acuerdo que me llevó una silla y me senté atrás del ingol. This time he's on target, and it's 6-all in Wellington. Y creo que, bueno, uno se acuerda siempre, ¿no?, del último try de Lucas González, ¿no? Pero creo que el haber llegado a esa instancia siendo competitivo generó poder generar esa situación de un jugador que por ahí no había estado de entrada y entró en un momento, como hoy ya se le dice el impact player, que en esa época por ahí no existía, ¿no? Era hacer un cambio porque un jugador estaba golpeado, cansado. Y creo que en ese sentido los chicos, el estar jugando palo y palo y estando siendo competitivos, se animaron a jugar esos últimos momentos. Pero contra Inglaterra no supimos cerrar el partido o ganarlo, y contra Escocia supimos darlo vuelta con un try de locos de Lucas González Amorosino. Donde Luquitas González hace el try. Una conversión de Felipe. Y yo veo la conversión de Feli perfecta, entrando. Oh, superbly done. A kick under pressure. Y bueno, tuvimos la suerte de marcar ese try, que no quita que el try fue determinante, pero después vino una situación donde casi terminamos de perder el partido. Y creo que ahí hablo un poco, ¿no?, de dos equipos que tenían mucho amor propio, que Argentina pudo sobrepasarlos en el sentido de controlar el partido al final. Pero sí, fue un alivio, por decir, y una satisfacción enorme, porque no es que ganando ese partido ya habíamos clasificado, pero era un paso adelante enorme, que nos quedaba jugar con Georgia, un último partido para ratificar la clasificación. Luego del duelo de 2011, Argentina y Escocia no volvieron a cruzarse en Copas del Mundo, pero en los últimos 15 años, el intercambio rugbyístico continuó con varios tests de alta intensidad entre dos equipos de la elite del rugby internacional. For the whitewash,
Bertrand. If they move it, there's a real opportunity. Wide it goes to Boffelli. Me parece que están más fuertes y tienen un lindo equipo con una gran apertura y la realidad es que son peligrosos, la verdad que juegan bien de forward, ponen la pelota adelante, tienen 3/4 potentes. Creo que se le animan a jugar a los Pumas como sacando todo su potencial y eso a veces hace que sea difícil, ¿viste? Cuando vos, siendo un equipo por ahí como Escocia, cuando sale a jugar contra Sudáfrica o Irlanda o equipos que son en los papeles más grandes, hace que salgas con un poquito más de temerosidad y a los Pumas creo que todavía les salen a jugar como de igual a igual y hace que por ahí sí, saquen a lucir todas sus armas. Pero bueno, obviamente los Pumas no dejan de ser un equipo recontra peligroso y para mí uno de los mejores equipos del mundo. ¿No? Es un equipo competitivo, que no es imposible ganarles, pero que ellos te pueden ganar tranquilamente y creo que depende mucho de su momento. Al entrenador Townsend lo conocemos de haber jugado mucho tiempo en contra, él jugaba en Francia, en Castres con compañeros argentinos y cuando jugábamos en contra era un jugador emblemático, el número 10 del equipo de Escocia y bueno, hoy es el entrenador, un exjugador con mucha historia que sabe lo que es jugar para Escocia. Creo que todos esos condimentos ayudan a que ellos puedan seguir evolucionando y mejorando. Pero bueno, veremos ahora en la ventana con los Pumas, que también están en un gran momento, a ver cómo llegan los dos equipos, más allá de su historia. Creo que es más importante la actualidad, ¿no? Y creo que en ese sentido los Pumas están en un gran momento. Running all day. Carrera sending it wide. Picardo all the way. Costa Picardo. Los Pumas y Escocia abren la ventana de julio con la novedad de disputar también el Nations Championship, la competencia anual de selecciones organizada por World Rugby, que dejará seguramente un nuevo capítulo para la historia de nuestro seleccionado.